Revelado, la increíble conexión entre una viuda y la hija oculta del guerrero apache más temido. Ana se despertó antes del amanecer, como lo hacía cada día, sintiendo el eco de una tristeza profunda pero familiar en su pecho. La luz del sol apenas empezaba a filtrarse por la ventana cuando se dirigió a su pequeño taller. Allí, rodeada de telas de colores vibrantes y el aroma del café recién hecho, encontró su refugio. Cosía para ganarse la vida, para alimentar a Valentina, su pequeña de 6 años, pero también para mantener viva la memoria de su difunto esposo, el hombre que había luchado hasta su último suspiro por su familia. Sin embargo, la presión de la soledad la aplastaba como un peso que nunca parecía desvanecerse. El trabajo en el taller le ofrecía un respiro, pero los días eran interminables y la carga de ser madre soltera le causaba insomnio. Mientras presionaba el pedal de su máquina de coser, sus pensamientos devoraban la calma momentánea. ¿Estaba haciendo lo suficiente? Las miradas de desaprobación de algunos vecinos a veces se sentían como cuchillos. La angustia la acompañaba, la voz de su madre resonando en su mente. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes. Un día, mientras ordenaba el desván en busca de un viejo abrigo, un diario de tapa dura atrapó su mirada. Con manos temblorosas lo abrió, y su respiración se detuvo. Las páginas amarillentas estaban llenas de garabatos de su esposo, pero lo que encontró en las líneas siguientes la hizo temblar. Era un relato sobre su linaje, sobre un guerrero apache, un nombre reverenciado en la historia. ¿El abuelo de Valentina?, se preguntó, horrorizada y fascinada a la vez. Este descubrimiento podría cambiarlo todo, pero también traía consigo un profundo temor. Ana sentía un conflicto visceral. ¿Cómo hablarle a Valentina sobre su herencia indígena en un mundo que aún se aferra a viejos prejuicios? El orgulloso legado que ahora le pertenecía a su hija era un arma de doble filo. Dar voz a esa conexión significaba lidiar con la avaricia y el interés de hombres poderosos que buscaban explotar esa historia para sus propios fines. La adversidad ya había robado tanto de su felicidad, y ahora amenazaba con arrebatarle a su hija. En medio de esta tormenta emocional se encontraba ante un abismo. La presión de honrar el legado de su marido se mezclaba con la necesidad de proteger a Valentina de cualquier daño. Su ansiedad aumentaba. Se sentía como una marioneta en manos de fuerzas invisibles, cada hilo estrangulando su capacidad de decisión. Momentos de calma eran interrumpidos por pensamientos caóticos. ¿Seré capaz de enfrentar lo que se viene? La duda se insertaba como un clavo caliente en su corazón. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ana no podía quitarse la imagen del diario de su mente. La revelación de su conexión con un guerrero apache la provocaba a actuar, a convertir su dolor en propósito. Pero cuando se atrevía a pensar en dar un paso hacia adelante, la imagen de Valentina, sonría desde la distancia, inocente y despreocupada, la hacía temblar. ¿Era correcto arriesgar su seguridad en un asunto tan grande? Justo cuando la angustia alcanzó su cúspide, un eco de pasos resonó en la entrada de su hogar. Hombres se acercaban. Sus rostros llevaban la marca del interés. La lucha interna de Ana se vislumbraba en su rostro, y la decisión que marcaría su vida estaba a un susurro de distancia, mientras el aire se llenaba de una tensión insoportable. ¿Quiénes eran? ¿Y qué querían? Podría sostener el peso de su historia y al mismo tiempo proteger a su hija. La incertidumbre abrazaba cada rincón de su ser, dejando un futuro en la balanza. Ana sintió como el aire se volvía denso, como si cada respiración costara un esfuerzo, y cada latido de su corazón resonara en sus oídos. Los hombres afuera no eran solo visitantes, eran un presagio de lo que estaba a punto de desatarse en su vida y en la vida de Valentina. Cubierta por la sombra de una preocupación interminable, su mente buscaba de forma frenética un camino, pero el temor a lo desconocida la mantenía atrapada. Mientras su máquina de coser permanecía en silencio, su cuerpo en un estado semi-paralizado,
Recordó las palabras de su abuelo que tantas veces había oído de niña. El valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Aquella lección resonó con tal claridad que por un momento hizo que la inquietud diera paso a una chispa de determinación. Con cada paso que daba hacia la puerta, su mente se inundaba de imágenes de Valentina, pequeña y despreocupada, jugando entre las telas que había dejado inacabadas. Esa imagen era suficiente para empujar a Ana hacia adelante. Si aquellos hombres buscaban daño, debía actuar, no solo por ella, sino por la generación que estaba a punto de heredar un legado que podía ser tanto una carga como un regalo. Al abrir la puerta, se encontró con 3 hombres de aspecto decidido. La oscuridad de sus trajes contrastaba con la luminosidad del día, y sus miradas eran penetrantes, casi como cuchillos. Sin embargo, ella no podía permitir que el miedo tomara control, así que respiró hondo y se plantó firme ante ellos. «¿Qué desean?», preguntó, su voz cargada de una mezcla de desafío y alerta. El más alto de los 3, un hombre con una voz profunda y serena, explicó que habían venido para hablar sobre la herencia que había descubierto, esa conexión con su marido y su posible impacto en la comunidad. Sus palabras eran suaves, pero ocultaban la urgencia que ella sentía en el aire. «Su hija tiene derecho a conocer su legado y su historia», continuó, «pero también es vital que lo entiendan con prudencia y respeto». Ana sintió un torrente de emociones arremeter en su interior. Sabía que detrás de esas palabras había un interés que iba más allá de la historia familiar. Había implicaciones políticas, económicas y una lucha por el control. «No deseo que la vida de mi hija se convierta en un espectáculo», refutó, levantando el mentón y desafiándolos con la mirada. «No voy a permitir que quieran aprovecharse de ella o de su historia». Los hombres intercambiaron miradas. La tensión palpable hizo que su determinación se intensificara. «Su orgullo es admirable, pero aún necesita entender que los tiempos han cambiado y puede ser un pilar para su comunidad», replicó el hombre alto. Sus palabras calaron profundo, pero su implicación iba más allá de lo que Ana estaba dispuesta a aceptar. Esa conversación, aunque inicial, trazó una línea entre el pasado y su futuro, y Ana se dio cuenta de que debía prepararse para la lucha que había comenzado. Cada palabra suya iba a contar, justo como cada hilo en la máquina de coser se entrelaza para formar una pieza única. Y si, en lugar de ser un estorbo, esto puede ser una oportunidad, pensó para sí misma, pero también sabía que ese camino podría estar lleno de peligros. Mientras reflexionaba sobre cómo iba a empoderar a Valentina en este nuevo capítulo, el sudor frío comenzaba a cubrir su frente. Debía profundizar en la historia de su abuelo, descubrir su fuerza y aprender a convertir su dolor en poder. Se despidió de los hombres, pero con la advertencia de que lo que podrían enfrentar sería más que una simple negociación. Este sería un viaje hacia el descubrimiento y el empoderamiento, una batalla por la dignidad y la historia que ahora pertenecía a su familia. Mientras cerraba la puerta, sintió que el primer paso de su nueva vida se había iniciado, pero un retumbante eco la acompañaba. ¿Realmente estaba preparada para lo que estaba por venir? Este solo fue el principio, y las decisiones que lamentablemente tomaría gravitarían sobre ellas como las sombras en su hogar. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Sería este el momento de enfrentarse a su verdadero pasado o simplemente una trampa más en el laberinto de su vida? El futuro se cargaba de incertidumbre, y Ana sabía que cada paso la llevaría más lejos de la vida cómoda que una vez había conocido. Pero quizás la historia de su familia no era solo el peso de su linaje, tal vez era la clave para una nueva vida. La claridad que había encontrado al cerrar la puerta se desvaneció rápidamente, reemplazada por un mar de incertidumbre sobre lo que le esperaría. Ana se sentó en su mesa de trabajo, rodeada de retales de tela, un lugar que había sido su refugio y su pasión. Esa tarde, sin embargo, el hilo colorido que tanto amaba se tornó en símbolo de un enredo que amenazaba con ahogarla. Los hombres habían dejado en su mente semillas de un legado que no comprendía del todo, y la idea de Valentina como un pilar la inquietaba. ¿Cómo podría su hija, una niña llena de sueños, cargar con un pasado tan complejo? Sin embargo, también estaba la posibilidad de que ese pasado podría ser su fuente de fuerza.
Ana tomó un respiro profundo y se propuso comenzar a investigar. Siguió el impulso en su interior, esa chispa de valentía que había despertado tras el encuentro. Abrió los cajones ancestrales donde guardaba documentos y cartas de su abuelo, un hombre que había estado marcado por sus propias luchas y torturas. El primer papel que encontró era una carta amarillenta, dedicada a su esposa, que hablaba de sus miedos y su legado. Las palabras eran un eco de su pasado, un recordatorio de que el valor y la lucha eran inherentes a su linaje. Aquella carta contenía una historia que no solo pertenecía a su abuelo, sino que ahora la implicaba a ella de una manera visceral. Mientras leía, sintió que su conexión con su abuelo se solidificaba. Era evidente que había una fortaleza que no había reconocido en él antes. Ana comenzó a vislumbrar que la historia podría ser un puerto de salvación, no solo para Valentina, sino para ella misma. Pero debía desentrañar la verdad oculta. Debía encontrar el propósito que sus antepasados habían buscado. Sin perder tiempo, sacó una libreta y comenzó a anotar cada detalle que recordaba sobre su abuelo, cada historia que le había contado y cada lección que había impartido. Sus anotaciones se convirtieron en un mapa de exploración, un proyecto a largo plazo que mezclaba historia familiar y autodescubrimiento. Esa noche se sumergió en el mundo de la investigación, desde bibliotecas locales hasta archivos digitales. Tenía que entender lo que significaba ser parte de un legado que no había pedido, y más importante aún, cómo podría transformarlo en una fuente de empoderamiento. A medida que se sumergía en las viejas historias de guerreros y fortalecía el vínculo con sus raíces, comenzó a notar un cambio dentro de ella. Las dudas iniciales se convertían lentamente en determinación. Ana decidió que usaría su historia para guiar a Valentina, no como una carga, sino como una enseñanza. Sin embargo, la tensión nunca se disipaba. En cada nuevo descubrimiento, un eco persistente de la advertencia de los hombres resonaba en su mente. Debía acercarse con prudencia y respeto. En su búsqueda de conocimiento, sentía que estaba tejiendo una red de conexiones que podría revertirse fácilmente en su contra. La idea de la manipulación que habían insinuado la atormentaba. Ana cerró su computadora y se quedó mirando por la ventana. Las luces empezaban a encenderse en el vecindario. El día se desvanecía lentamente, llevando consigo la contención del pasado. En medio de esa oscuridad, algo en ella temía el dilema existencial de elegir convertirse en alguien que defendiera su legado, o por el contrario, dejarse llevar por una trama que se sentía ajena. Cada decisión podía ser crucial. Mientras las sombras se alargaban en su entorno, Ana se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Esperando a que el temor se convirtiera en preparación, ella supo que pronto tendría que enfrentar tanto su pasado como aquellos hombres que venían a reclamar su historia. El momento de la verdad se acercaba, y con él la necesidad de fortalecer su carácter. Sería capaz de reafirmar su identidad sin perderse a sí misma en el proceso. Esa noche, con la luz de la luna iluminando su casa, comenzó a hilvanar no solo el legado de su familia, sino su propia historia. Pero la incertidumbre de los próximos pasos la mantenía despierta. ¿Podía realmente enfrentarse a la verdad de su pasado y presentarse como la valiente que siempre había anhelado ser? En las primeras luces de la mañana, Ana despertó con la sensación de que cada día era ahora un campo de batalla. La incertidumbre que le arrullaba la noche pasada había dado paso a una resolución, aunque frágil. Su mirada se posó en la libreta repleta de notas sobre su abuelo. Cada página se había vuelto un espejo, donde ella podía verse reflejada, reconociendo no solo las luchas pasadas, sino también las huellas de su propia fortaleza. Decidió establecer un sistema. No podía dejar que la emoción la llevara a un laberinto sin salida. Ana delineó un plan concreto, enfocarse en un aspecto del legado familiar por día, desmenuzando lo que podía aportar a su vida y a la de Valentina. Primeramente, se proponía investigar a la figura de su abuelo como un guerrero, su valentía, sus decisiones bajo presión y cómo todo aquello había moldeado su familia. El primer paso fue recurrir a expertos que pudieran arrojar luz sobre los aspectos históricos que a menudo se pasaban por alto. Ana contactó a un profesor de historia local, que se especializaba en la resistencia india. La charla con él se tornó reveladora. Su abuelo no solo había sido un hombre de guerra, sino un líder cuya vida y enseñanzas ofrecían una riqueza de conocimiento. Cada palabra del profesor despertaba un ardor en su interior, despertar que la invitaba a asumir un rol que nunca había imaginado. Mientras se dedicaba a la investigación, sintió que el peso de las advertencias de los hombres comenzaba a hacerse insostenible. Retomó una conversación con su amiga Clara, quien se había convertido en su confidente.
Ana le habló de su inquietud por el legado, las omisiones en la historia familiar y las malévolas insinuaciones de aquellos hombres. Clara, siempre pragmática, le sugirió que en lugar de actuar con miedo, utilizara esa incomodidad como motor para fortalecer su voz. ¿Y si no es tanto una carga a llevar, sino una plataforma desde donde hablar?, le preguntó Clara, mirándola a los ojos. Esas palabras calaron en Ana. Estaba en un punto de inflexión y debía decidir si permitiría que las sombras del pasado dictaran su futuro o si iba a hacer de su historia una fuerza propulsora. Cada vez que leía más sobre su abuelo, la imagen se tornaba más nítida. No solo era un guerrero, era un constructor de puentes. Su legado no solo implicaba la lucha, sino también la conexión entre las tradiciones y la vida moderna. Con esa revelación, Ana comenzó a tejer un proyecto. Haría un documento que uniera las historias familiares con los aspectos contemporáneos sobre identidad y resiliencia, no solo para Valentina, sino para todas las mujeres que alguna vez sintieron que su voz era ahogada por el pasado. Comenzó a esbozar un taller donde compartiría esas historias, un espacio donde las mujeres pudieran encontrar empoderamiento en sus propias narrativas. Ana sabía que enfrentarse a su pasado requeriría más que investigación. Tendría que compartir su hallazgo personal de valentía, desterrar el miedo opresivo y promover una conversación abierta sobre los miedos que enfrentan sus mujeres. Las dudas la invadieron otra vez. ¿Realmente podría enfrentar a aquellos hombres y mantener su integridad mientras armaba este nuevo camino? Mientras el sol se ocultaba, Ana se encontró a sí misma frente a la libreta, pluma en mano, sintiendo cómo su identidad emergía. Era un proceso lento pero decididamente firme. El legado empezaba a mezclarse con su propia historia, y la sombra que la había oprimido empezaba a disiparse. Pero había un dilema aún por resolver. Los hombres que habían sembrado la discordia no desaparecerían. Ella sabía que eventualmente tendría que enfrentarse a ellos, y ese momento, inevitable e inminente, se cernía sobre ella como un augurio oscuro. La pregunta vibraba en su mente: ¿podría aferrarse a su recién descubierta fuerza cuando llegara el momento de confrontarlos? Ana guardó la libreta esa noche, sellando con ello su decisión. Conformando su camino, la incertidumbre seguía presente, pero esta vez iba acompañada de un fervor que la empujaba hacia adelante. Su historia aún no estaba escrita, y el volcán interno que empezaba a erupcionar reclamaba espacio para liberarse. Sería solo cuestión de tiempo. Estaría lista para lo que vendría, y sobre todo, ¿podría mantener su autenticidad mientras se preparaba para batallar por su legado? Ana despertó al día siguiente con una mezcla de expectativa y nerviosismo. A pesar de que la noche anterior había afirmado su compromiso con su camino, la realidad de lo que significaría dar voz a su historia la envolvía como una niebla densa. Sus pensamientos giraban al torno a una sola idea: cómo podía sacar a flote la figura de su abuelo y convertirla en un legado en lugar de un lastre. Se sentó en su escritorio, las notas esparcidas frente a ella, y decidió que el primer paso debía ser revisar esas palabras cuidadosamente. Había notado cómo sus ancestros habían navegado por mares de dificultades, y ella necesitaba comprender no solo sus victorias, sino también sus derrotas. Comenzó a escribir un esbozo, un hilo conductor que enlazara su vida con la de su abuelo. Era crucial hacer palpable la valía de cada experiencia compartida, no solo para ella, sino para todas las mujeres que necesitaban un faro en sus propias tormentas. Durante el día, se reunía con mujeres en la cafetería de siempre, un lugar donde había escuchado historias crudas y valientes. Algunas revelaban sus traumas más profundos bajo la luz bromosa de las lámparas, caras afligidas que, a pesar de todo, brillaban con una voluntad de renacer. Ana tomó nota cada vez que alguien compartía un fragmento de su historia. Comenzó a darles forma, integrando cada relato en su propio viaje de autodescubrimiento. A cada paso, sentía cómo se fortalecía, como sí mismas. Pero, al mismo tiempo, la sombra de los hombres que la acechaban se cernía en su mente como un eco aterrador. Había un encuentro planificado, un momento donde la audacia tendría que prevalecer sobre el miedo. En su interno, luchaba con la idea de dejarse llevar por la inercia del pasado, o desafiarlo con la nueva fuerza que cultivaba. Ana se hizo la promesa de preparar no solo su zarpa de guerrera, sino su voz, esa voz que había estado adormecida.
Se sentó con Clara nuevamente, esta vez compartiendo sus avances, su descubrimiento de que las luchas de las mujeres estaban entrelazadas como un tapiz. Cada emoción, cada dolor, cada triunfo, era una hebra que unía su legado personal al de su abuelo. «Estoy lista para darles la cara», exclamó en medio de la conversación, sorprendiendo incluso a Clara. La firmeza en su voz resonó con autenticidad. Ana se dio cuenta de que esas palabras, antes cargadas de duda, se habían vuelto su mantra. Desarrolló un taller en donde las mujeres pudieran compartir sus verdades sin miedo a ser juzgadas. La idea comenzaba a materializarse, y ella sentía cada vez más que el momento llegaría, pero una línea difusa la mantenía inquieta. ¿Podría resistir el embate de la oposición? Con cada sesión, el taller se convertía en un espacio de empoderamiento, en donde cada historia contada aumentaba su confianza silenciosamente. Sin embargo, la incertidumbre emblemática de su próximo encuentro se hacía más palpable. Las palabras de sus ancestros la seguían, guiándolas y retándolas al mismo tiempo. A cada momento más comprometido que tomaba, sus ojos se fijaban en el espejo frente a ella, buscando rasgos de la guerrera que ella misma deseaba ser. A medida que se acercaba el día de la confrontación, aminoró su ritmo y se sumergió en la introspección. Fue entonces cuando en medio de sus reflexiones, un pensamiento perturbador la atravesó. ¿Acaso había una parte de su historia que aún no había descifrado? El sudor frío le recorrió la frente, y las palabras se expandieron en su mente como un fuego. El guerrero apache más temido. ¿Podría haber alguien más conectado a su legado? Esa revelación la llenó de un nuevo sentido de urgencia, una necesidad apremiante de descubrir no solo su voz, sino también la verdad oculta que podría cambiar su vida para siempre. Ana sabía que le esperaba más de lo que había anticipado, y una nueva pregunta resonaba en lo profundo de su ser. ¿Quiénes eran realmente los personajes detrás de la historia de su abuelo? Ana despertó esa mañana con una determinación que pulsaba en sus venas. El eco de la revelación anterior reverberaba en su mente como un tambor de guerra. Las preguntas sobre su abuelo y su posible conexión con un guerrero apache la impulsaban a investigar más. No podía ser solo una coincidencia. Su sangre, llena de historias no contadas, clamaba por ser escuchada. Tomó el teléfono y comenzó a indagar. Nombres, fechas, lugares. Se sumergió en archivos digitales, en registros históricos, buscando cada pista que pudiera llevarla a entender la identidad de aquella figura que la desafiaba desde las sombras. La búsqueda se convirtió en un maratón de información, donde cada hallazgo parecía sacudir los cimientos de su existencia. Mientras navegaba por páginas antiguas que parloteaban sobre su linaje, se dio cuenta de que el legado de su abuelo no era solo una carga, sino una oportunidad. Con cada nuevo dato, Ana comprendía que podría utilizar estas historias para reescribir la narrativa de su familia. Pero la inquietud persistía. La idea de exponerse a la historia de su abuelo y de una posible descendencia con un guerrero apache la empujaba a confrontar no solo su pasado, sino también sus miedos actuales. La sombra de aquellos hombres que la habían acechado se cernía en su mente, y había que enfrentarlos. Su voz interior comenzaba a sonar más fuerte. «Si estoy hecha de esta fibra, ¿por qué tendría que temer?», se decía al prepararse para la próxima reunión del taller. Las mujeres que habían compartido sus historias se habían convertido en un pilar de apoyo, una comunidad gestándose en torno a su propia evolución. Ana revisó sus notas, asegurándose de estar lista para guiar el encuentro, consciente de que en el fondo, ellas también se volvían sus aliadas en la búsqueda de la verdad. El día del taller llegó, y la sala vibraba con la energía palpable de mujeres dispuestas a contar sus vivencias. Aferrada a su cuaderno, Ana se sintió al mismo tiempo vulnerable y poderosa. Su pregunta inicial resonó claramente en el aire. ¿Qué legados cargan sobre sus espaldas? Una a una, las historias comenzaron a fluir. Ana se sintió conectada, no solo con sus propias raíces, sino con la esencia femenina que luchaba por ser liberada. Pasaron las horas, y mientras compartían, algo en Ana creció. La voz de una mujer al contar su doloroso episodio de traición resonó en ella, desatando el coraje que había mantenido oculto. «Yo soy más que mi pasado, yo soy mi historia», pensó. Esta revelación encendió un fuego dentro de ella, y supo que el momento de desvelar su propia historia se acercaba. Al finalizar el taller, las mujeres se acercaron para felicitarla.
Unas lágrimas resonaban en sus ojos. Ana se sentía en control, lista para el siguiente paso. Sin embargo, en su interior, la inquietud por encontrar al guerrero apache seguía latente. ¿Era posible que existiera un vínculo directo con él? ¿Podría haber una hija oculta que pudiera ofrecerle respuestas, y quizás, una conexión más profunda a su propia historia? La idea de que había más que descubrir se convirtió en su nuevo motor, pero también temía el desenlace. Oraciones perdidas a lo largo de la historia se volvían cada vez más concretas frente a ella. Sabía que este camino no sería fácil, pero estaba decidida a afrontarlo. Mientras se perdía en sus pensamientos, un mensaje llegó a su celular, un contacto inesperado. «Tengo información que podría interesarte», decía la breve línea. Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Estaba a punto de desenterrar algo que podía cambiarlo todo. El deseo de desentrañar la conexión entre su vida y la del guerrero apache se intensificó. Más que nunca, necesitaba preparar su voz para el nuevo desafío que se avecinaba. Uno que la llevaría mucho más allá de lo que había imaginado. Sin dudarlo, respondió de inmediato: «Estoy lista para escuchar». En su corazón latía la certeza de que estaba en el umbral de una nueva revelación. La próxima pieza del rompecabezas podría estar al alcance de su mano, y con ello, quizás la respuesta a la añoranza de conocer quién era realmente. Ana sintió cómo su corazón se aceleraba ante la posibilidad de conectar los puntos entre su pasado y el legado de su familia. Se acomodó en una silla, temiendo que en cualquier momento el hilo de su vida pudiera cambiar de dirección radicalmente. El contacto misterioso, un tal David, había insinuado que tenía información crucial, pero el qué y el cómo seguían siendo incógnitas. Mientras esperaba su respuesta, no podía evitar reflexionar sobre su desarrollo personal en el último tiempo. En aquel taller, había logrado no solo comprender el peso de las historias de aquellas mujeres, sino también liberar su propia voz. La idea de un guerrero apache en su linaje la conectó con algo más grande que ella misma. Era la posibilidad de redescubrir su identidad, de reclamar todo lo que había sido oculto o silenciado a lo largo de los años. El zumbido de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Un nuevo mensaje iluminó la pantalla. ¿Puedes vernos hoy? Tal vez tengas preguntas que no soñabas hacer. El pulso de su determinación pulsaba en su pecho. Sin pensarlo dos veces, contestó afirmativamente. Ana se dio cuenta de que esto representaba no solo el acto de buscar respuestas, sino también la oportunidad de enfrentar su miedo a lo desconocido. Mientras se preparaba, examinó los detalles que había recopilado hasta ese momento: fechas, nombres, imágenes de documentos, su nuevo armamento contra la incertidumbre. Necesitaba estar lista para formular las preguntas más difíciles. ¿Por qué había estado oculta la verdad sobre su abuelo? ¿Qué escondía su familia? Con cada pregunta, redescubría un aspecto de sí misma: la indagadora, la valiente, la que estaba dispuesta a desentrañar lo que había permanecido en la sombra. El encuentro estaba previsto en un pequeño café, donde las paredes empotradas reflejaban historias propias de una comunidad poco comunicativa. Ana llegó con el corazón en la garganta y la mente lista para sopesar cada palabra que pudiera decantar en respuestas. David era un hombre de mediana edad, con una mirada intensa y pausada que parecía cargar el peso de un secreto. «He estudiado tu linaje», comenzó, «y hay mucho más de lo que imaginas». Al escucharlo, una mezcla de ansiedad y emoción invadió a Ana. Cada sílaba resonaba dentro de ella como un tambor de guerra. David profundizó en la conexión que había encontrado, un nombre que hizo eco en su memoria. Ana lo repitió en su mente, asimilando el poder que poseía. Ese nombre entrelazaba su historia con la herencia apache. Era el paso hacia el descubrimiento de su propia fuerza. Las horas pasaron volando, pero cada revelación la acercaba más a la paz que había buscado durante años. En el transcurso de la conversación, Ana no solo absorbió la información, sintió cómo se transformaba. Se dio cuenta de que el conocimiento no era solo un fin, sino el medio para romper las cadenas de su pasado. Cuando la conversación llegó a su fin, Ana se sintió diferente. Había empezado a tejer su legado familiar con hilos de coraje y descubrimiento. Sin embargo, la inquietud brotó nuevamente. ¿Quién era realmente esa mujer que empezaba a emerger entre las capas de su vida? El retorno al hogar no fue un viaje simple. Ana sabía que, aunque había avanzado, quedaban muchos interrogantes pendientes, y entre ellos uno más relevante que los demás. ¿Qué significaba realmente todo esto para su futuro?
La necesidad de confrontar no solo su historia, sino su identidad, se convertía en una urgencia inminente. Mientras se acomodaba en su cama, su mente se volvió a llenar de preguntas. La conexión con su abuelo y el guerrero apache podía no solo explicarle su herencia, sino que también podría desatar un profundo cambio en su vida. Ana se sintió atrapada entre el deseo de descubrir más y el temor de lo que podía encontrarse en el camino. Así, en la penumbra de su habitación, se prometió a sí misma que no podría retroceder. Había dado un paso al frente, y el próximo debía ser hacia la verdad. A la mañana siguiente, una llamada la aguardaba. ¿Sería esta la última clave que necesitaba para entender la historia completa? ¿O simplemente abriría la puerta a un abismo aún más profundo? Con la adrenalina palpitando en su interior, una cosa era cierta: su viaje apenas comenzaba. Ana despertó con una mezcla de emoción e intranquilidad. La llamada que esperaba parecía convertirse en un eco en su mente, un murmullo persistente que desafiaba su capacidad de concentración. Se secó el sudor de las manos en su blusa antes de darle un vistazo al teléfono. Todo estaba listo para el encuentro que, sabía, marcaría un nuevo capítulo en su vida. Se preparó, repasando cada detalle sobre el hombre al otro lado de la línea: su tono, sus palabras, la forma en que había compartido su conocimiento. Era un acto de valentía al que debía enfrentarse con determinación. Mientras se dirigía a la oficina, Ana reflexionaba sobre la magnitud de lo que había descubierto. Un guerrero apache, su antepasado, representaba un símbolo de resistencia, fuerza y conexión con la tierra. Sin embargo, esa imagen también traía consigo preguntas inquietantes sobre lo que significaba llevar ese legado. Esta herencia no era solo un conjunto de historias dramáticas, era parte de su identidad, de su ser. ¿Podría vivir a la altura de esa imagen? ¿Podría desplegar esa fuerza en su vida diaria? Al llegar, se sentó en su escritorio, donde las tareas cotidianas parecían insignificantes en comparación con el viaje que había comenzado. La presión sobre sus hombros se sentía abrumadora, pero también liberadora. Por primera vez en años, las dudas que había sentido acerca de su carrera y su propósito empezaron a operar en un segundo plano, dejando espacio para el crecimiento personal. Sabía que su camino no sería fácil, que había obstáculos que enfrentar, pero la imagen de su abuelo, un guerrero, le daba aliento. Estaba decidida a transformar su vida, así que se sentó y comenzó a trazar un plan: investigar más sobre su cultura, conectar con personas que compartieran su historia. La idea de formar un círculo de apoyo la intrigaba. Al hacerlo, no solo reclamaría su voz, sino que también invitaría a otros a unirse a su búsqueda. Ana se dio cuenta de que no estaba sola en este viaje. Eran muchos los que habían estado en la sombra, esperando ser reconocidos. Las horas en la oficina pasaron rápidamente, pero cada instante fue una oportunidad para reflexionar sobre sus objetivos. Cada tarea que realizaba era un peldaño que la acercaba a la mujer que buscaba ser. Al finalizar el día, su mente seguía burbujeando con nuevas ideas, nuevas preguntas. Un pequeño grupo de mujeres con intereses similares podía ser la respuesta que tanto anhelaba. De repente, el entorno que parecía habitual empezó a vibrar con posibilidades. Finalmente, cuando el reloj marcó el final de su jornada, el sonido agudo del llamado de David la llevó a la realidad. Era hora de la verdad. La conversación que había aguardado se sentía como una cumbre que debía escalar, un intercambio en el que podría dejar caer todas las inquietudes y tal vez recibir respuestas que la llevaran más allá de su propio miedo. Ana se sentó, respiró hondo y respondió, sintiendo cómo una mezcla de ansiedad y determinación la invadía. «Estoy lista», pensó, mientras una corriente de energía la recorrió. Pero una última pregunta la asaltó. ¿Qué más se estaba ocultando en su historia? Las sombras del pasado a menudo están llenas de sorpresas, y cada revelación podría no solo aclarar su linaje, sino también desenterrar otros aspectos oscuros que ella aún no podía imaginar. Esto lo sabía claramente. El camino hacia su identidad sería un viaje tumultuoso, pero también entendía que para avanzar era necesario enfrentarse a la verdad, por difícil que fuese. La llamada se convirtió en un motor de cambio, uno que la empujarían a descubrir no solo lo que había estado escondido, sino también el poder que nunca supo que poseía.
A medida que se disponía a marcar la primera cifra del número, una idea la paralizó. Sería capaz de manejar las consecuencias que podría acarrear descubrir los secretos de su familia. Con una mezcla de incertidumbre y anhelo en su corazón, hizo el llamado. La respuesta del otro lado podría reconfigurar su vida. ¿Sería esta entonces la clave que faltaba para transformar su destino? ¿O simplemente un paso más hacia la confusión de un pasado lejano? Ana respiró profundamente mientras dejaba que el timbre del teléfono sonara. Cada tono parecía amplificar su incertidumbre, transformando los segundos en una eternidad insoportable. Finalmente, la llamada fue respondida. La voz grave y familiar de David resonó al otro lado de la línea, llenando el espacio vacío que había dejado su silencio. Las palabras fluyeron entre ellos, como un río, profundo y lleno de historias que ansiaban ser contadas, un torrente de información que podría cambiar las percepciones de Ana sobre su pasado. A medida que David compartía sus conocimientos, Ana se sintió como si estuviera desentrañando un pergamino antiguo que revelaba los secretos de su linaje. Hablaba de su abuelo con reverencia, describiendo las tradiciones y enseñanzas que había transmitido a lo largo de generaciones. Sin embargo, también aparecieron sombras en la narración, las luchas, los sacrificios y las decisiones dolorosas que habían moldeado a su familia. Cada revelación profundizaba su conexión con ese guerrero apache, pero también le dejaba una inquietante angustia sobre la responsabilidad que ahora sentía. Tu herencia no solo es un símbolo de orgullo, dijo David, su voz firme y clara, sino también un manto que debes llevar con cuidado y reflexión. Ana sintió que el peso de sus palabras se instalaba en su pecho, desafiándola a cuestionar si realmente estaba lista para soportar esta carga. No se trataba solo de descubrimientos, sino de decisiones sobre qué camino tomar con esa información. ¿Sería capaz de ser la guardiana de un legado que no había pedido? Después de despedirse de David, Ana se quedó en su oficina, aturdida por la intensidad de la conversación. Las luces titilaban suavemente y el murmullo del tráfico afuera parecía un eco distante. Instintivamente comenzó a anotar sus pensamientos, el papel sirviendo de receptáculo para su torrente emocional. Cada palabra que escribía la acercaba un poco más a entender que este viaje era solo el principio de una reconstrucción personal. Ana se planteó cómo podía integrar lo aprendido en su vida diaria, cómo podría honrar la memoria de su abuelo sin que eso la ahogara. La idea de crear un grupo de apoyo comenzaba a tomar forma más concreta en su mente. Reunir a mujeres como ella que desearan explorar su identidad, no solo como un ejercicio de nostalgia, sino como un viaje de empoderamiento. Quería que ellas también descubrieran sus historias ocultas. Cada mujer una guerrera en su propia batalla, cada historia un eco resonante de coraje. Mientras delineaba esos planes, Ana sintió una mezcla de determinación y miedo. Nunca antes había tenido la oportunidad de ser voz de su historia, y la posibilidad de liderar un movimiento la llenaba de una energía inusitada. Pero esa misma energía venía acompañada de la confrontación inevitable de su pasado. Las decisiones que tomaran podrían cambiar no solo su vida, sino también la de todas las que se unieran a ella en este supuesto viaje. A medida que pasaban los días, el círculo que quería formar se comía sus pensamientos. Decidió que su primer paso sería organizar una reunión informal en su casa, donde compartiría su historia, una invitación al diálogo. Pero en el fondo había una preocupación palpitante. ¿Y si al abrir la puerta a estas nuevas conexiones se desenterraran también elementos del pasado que había temido explorar? El tiempo pasó, y Ana se debatía entre el deseo de avanzar y el temor a lo desconocido. Preparó la sala, se ocupó de cada detalle, buscando convertir su hogar en un refugio de crecimiento y vulnerabilidad. Pero en el fondo, una preocupación la inquietaba. ¿Sería este el espacio donde finalmente confrontaría la herencia que había heredado, o simplemente provocaría una tormenta que ni ella, ni quien la acompañara, podría soportar? La noche de la reunión estaba a la vuelta de la esquina, y con ella la posibilidad de un nuevo despertar personal. Ana se miró al espejo, reflejando una mujer decidida pero exhausta. ¿Y si la verdad que estaba a punto de revelar no solo la transformaba a ella,
sino que también cambiaba irreversible y dramáticamente la vida de las personas que más amaba. La sola idea la llenó de tensión, una corriente eléctrica que la empujaba hacia adelante. Ella sabía que había llegado su momento de actuar, pero una pregunta inquietante vino a su mente justo antes de salir. ¿Podría enfrentar no solo su resistencia, sino también las verdades que se deslizarían desde las sombras de su historia familiar? La respuesta las esperaría en la sala, y ese encuentro podría desgarrar la imagen que había tenido de sí misma hasta ahora. Ana se quedó de pie frente a la puerta, sintiendo el ritmo frenético de su corazón mientras esperaba la llegada de las primeras mujeres al encuentro. El aire se sentía tenso y lleno de promesas, pero también de miedos. ¿Sería este el momento en que finalmente revelaría su legado y abrazaría la historia de su abuelo? La memoria de su voz resonaba en su mente, instándole a ser valiente. Al abrir la puerta, las primeras asistentes llegaron, sus rostros iluminados por la curiosidad y el deseo de compartir. Ana sonrió, pero en su interior luchaba con las dudas. A lo largo de la noche, cada relato compartido en la sala fue como un hilo que se entrelazaba, una red de historias construidas sobre las experiencias de cada mujer. Ana sintió cómo su propia historia se fundía en el tejido de estas narrativas. Era un tributo no solo a su pasado, sino a la resiliencia presente. Cuando llegó el momento de compartir su conexión con el guerrero apache, Ana se sintió rebosante de miedo y determinación. Las mujeres la observaron con atención, cada mirada llena de empatía. Mi abuelo fue un luchador en todos los sentidos, comenzó, la voz firme y clara. Con cada palabra fue desmitificando la carga que había temido llevar. A veces, los legados se sienten como un peso, pero también pueden ser un mapa de nuestro destino, continuó. Las reacciones en sus rostros eran de comprensión, y en ese instante, Ana supo que no estaba sola. La visión de un futuro donde su historia y la de Valentina pudieran coexistir en armonía comenzó a gestarse como una realidad. A medida que la reunión avanzaba, Ana finalmente comprendió que había trascendido sus miedos iniciales. Las dudas que la habían atormentado se estaban desmoronando. La revelación de su legado, lejos de ser una carga, se convirtió en una fuente de fortaleza que la conectaba no solo con su familia, sino con cada mujer presente. Al concluir la noche, una de las asistentes, con lágrimas en los ojos, le confesó: «Tu historia me ha inspirado. He estado luchando con mi propia identidad, y ahora sé que no estoy sola». El mensaje resonó en Ana, y un profundo sentido de logro le llenó el alma. Al dar voz a su historia, también le había dado valor a las historias de quienes la rodeaban. Estaba construyendo algo más grande que ella misma, un espacio de empoderamiento compartido. Cuando las últimas mujeres se despidieron, Ana sintió una calma profunda que nunca había experimentado. Se sentó en el sillón, rodeada de las huellas de su primera reunión, y entendió que había cruzado un umbral. El miedo, esos fantasmas que habían la mantenido inmóvil, se habían disipado en el aire, dejándole un renovado sentido de propósito. Su historia ya no era suya, se había convertido en un faro para otras. Ahora se sentía capaz de afrontar el desafío de compartir el conocimiento sobre su herencia, no como una carga, sino como una plataforma de aprendizaje. Ana sabía que aún quedaban batallas por librar, tanto con los hombres del pasado que buscaban aprovechar su legado, como con el eco persistente de sus propios temores. Pero por primera vez, la confianza surgía en el horizonte. Había encontrado su voz. Cada mujer que se unía a ella era un recordatorio de que el valor no es la ausencia de miedo, sino el acto de seguir adelante a pesar de él. Mientras se preparaba para el futuro, Ana se aferró a la decisión de ser la guardiana de su legado y de forjar un camino para Valentina. Su historia no era solo una estirpe de guerreros, sino de luchadoras. El hilo rojo que unía a generaciones pasadas empezaba a tejer un nuevo patrón, uno de empoderamiento, conexión y resistencia. Este nuevo capítulo era solo el inicio. La transformación individual que había experimentado se sentía palpable, y los ecos de su pasado ahora la acompañaban como aliados. Ya no tenía miedo. Ana había conquistado su historia y estaba lista para enfrentar cada nuevo desafío que se avecinara. Empoderada por su legado y rodeada de mujeres fuertes, estaba lista para redefinir no solo su futuro, sino también el de Valentina. Ana cerró la puerta con una sonrisa en sus labios. El eco de su abuelo resonaba en su corazón,
y supo que cada paso que tomara adelante no solo honraría su memoria, sino que potenciaría el nuevo legado que estaba creando. De repente, todo parecía posible. Ahora necesitan suscribirse de inmediato a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora y ayuden a alimentar el algoritmo. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para eso. Cada acción cuenta, y solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar esta comunidad.